basada en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24. Repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24. Y hace 2 semanas nos quedamos casi en el final de ser hijos de Dios agradecidos, ¿no? Pero vamos a leer la lectura para meternos en ella, ¿vale? Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 24. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Vamos a orar y presentar la exposición de su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, y en esta mañana queremos que nuevamente tú nos hables, Señor, conforme a tu grandeza, Señor, conforme a tus misericordias, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, y sobre todo te pedimos que podamos entender lo que tú nos quieres decir a cada uno de una manera particular, Señor. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra inteligencia, habla a nuestra vida, Señor, y llénanos con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Y estuvimos hablando acerca de estar siempre gozosos, de orar sin cesar, y nos quedamos en dar gracias, ¿no? Y hablamos de la gratitud en aquel que es un hijo de Dios, y cómo verdaderamente el hijo de Dios puede ser agradecido. Y yo me hacía una pregunta que os la quiero transmitir a vosotros. Si tú y yo solemos dar gracias a Dios por las cosas que nos suceden, por las cosas que recibimos, cuando pasamos por problemas y dificultades, los cuales yo muchas veces no comprendo, y yo creo que muchas veces cuando pasamos por ciertas situaciones tú y yo nos decimos: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No te lo has dicho alguna vez? Claro que sí. ¿Por qué me pasa si soy muy cristiano? ¿Por qué tengo que pasar por la enfermedad, sea física o sea emocional? ¿Por qué va mal mi economía? Señor, ¿por qué no me ayudas en el trabajo? Señor, ¿por qué no me ayudas en los estudios? Y muchos de nosotros a veces tenemos una larga lista de por qué, Señor, por qué, Señor. Pero mi vida puede ser una vida agradecida, aún en medio de mi aflicción, aún en medio de muchas cosas que me pueden rodear. Mira, a mí me sorprende ver que en la palabra de Dios hay un hombre que creo que todos conocemos. Si no, te recomiendo que te leas este libro maravilloso que es el libro de Job. Y mira, en ese libro maravilloso hay un hombre al cual se denomina justo, y el cual, pues el Señor lo ha bendecido con riquezas, con una familia numerosa, y en un momento dado mueren de golpe sus 7 hijos y sus 3 hijas, y de repente se queda sin nada, es decir, con una mano delante y otra detrás, sin nada. Y yo no sé si alguna vez te has parado a pensar esto: ¿cómo te quedarías tú si en un momento dado se mueren tus hijos, todos tus hijos, y te ves en la más mísera de las miserias? Sería algo terrible, ¿verdad? Algo que sería difícil de soportar. Pero fíjate, en medio de todo dolor, de toda tristeza, aun cuando su mujer le dijo: maldice a Dios y muérete, yo comprendo el dolor de la mujer, pero él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Qué calidad de hombre, ¿verdad? Qué calidad de hijo de Dios. Y tú y yo estamos llamados así, a esa calidad, a ser agradecidos aún en medio de cualquier difícil circunstancia que nos pueda pasar, por más afligidos que estemos. Mira,
Uno de los hermanos de Jesús, sabéis que los hermanos de Jesús no creyeron en Jesús, pero uno de sus hermanos, el cual tiene la carta de su nombre, Jacobo o Santiago, como queráis decirlo, en el capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, por suma alegría, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Tú estás alegre cuando estás en diversas pruebas? Con suma alegría. Sí, seguro. Bueno, a lo mejor sí, yo qué sé, pero yo cuando estoy en la prueba yo no estoy alegre, vamos, ni tengo una sonrisa. Y fija lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, suma alegría cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas producen paciencia, y la paciencia produce que nuestro carácter, como hijos de Dios, se moldee para la gloria de Dios. Yo no sé si decir amén, porque esto es fuerte. Yo no sé, yo lo entiendo y lo veo como amén, ¿no? Yo como vosotros, amén, pero qué fuerte que es, ¿no? Porque lo que el Señor quiere que aprendamos es también la paciencia, para que mi carácter y tu carácter se moldee para la gloria de Dios. Pero sabes, cuando yo estoy en la prueba, en medio de la prueba, a menos a mí me pasa, yo me entristezco, me angustio, me desespero. A veces tengo miedo y a veces no tengo esperanza. Yo no sé si te ha pasado esto a ti, pero a mí me pasa. Y Dios nos dice: alégrate, muchas veces, regocíjate en mí. Y sabes una cosa, yo a veces digo: Señor, es que no puedo. De verdad, Señor, que no puedo. Pero la alegría de la cual el Espíritu Santo nos habla en esta mañana no es de tener una sonrisa de oreja a oreja, e ir por la vida pues siendo machacados y estando sonrientes, no, no. Es la alegría de vivir plenamente confiado en Dios. De vivir sabiendo que todo lo que nos pasa está controlado por la voluntad de Dios. Y entonces sí me puedo alegrar, puedo estar contento, porque aunque yo no entienda nada, de nada, puedo vivir confiado en Dios. Y eso bendice mi vida y puedo tener ese gozo. Porque mi vida, desde el momento que tú y yo decidimos seguir a Cristo, desde el momento que Él vino a nuestro encuentro, nuestra vida ya no es nuestra, le pertenece a Él. La verdad es que yo no sé si sabemos qué es ser agradecido. Y mira, lo busqué en el diccionario, y en el diccionario decía: es un sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que la otra le ha hecho o ha querido hacer y a corresponderle de alguna manera. Es decir, una persona te ayuda, te hace bien, te socorre, una persona inesperada, que ni es familiar ni que es amigo, y en momentos de dificultad, de dureza, de cualquier cosa, viene y te ayuda. Y entonces, yo no sé si te ha pasado esto a ti, a mí me ha pasado que muchas personas que a veces no he tenido ese feeling, esa conexión, han venido y me han ayudado, y yo me he sentido agradecido. Y en consecuencia, de mí sale, y yo creo que de todos sale, de alguna manera, pagar a esa persona, devolverle el favor. Y esto es lo que nos dice el diccionario, que nos hacen un bien y nosotros nos sentimos como obligados a devolver ese favor. Pero fíjate, esto para mí es algo humano, porque lo que aprendemos de nuestro Maestro, lo que aprendemos de Jesús, es que Él ha llevado nuestros pecados a la cruz del Calvario. Nos ha salvado, ha perdonado nuestros pecados pasados, los presentes y futuros. Y aun sabiendo que tú y yo a veces nos apartaríamos, nos rebelaríamos, a veces tú y yo no damos ejemplo de que somos un hijo de Dios, y a veces nos comportamos como si fuéramos más mundanos que nadie, aún así,
Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Y sabes una cosa? Él me ha amado, me está amando y me amará por toda la eternidad. Y aunque no hay nada bueno en mí, Él me ha salvado. Y sabes, muchas veces pensamos, tenemos este sentimiento que nos dice el diccionario, de agradecer a Dios lo que Él ha hecho por nosotros, de devolverle ese favor tan grande que nos ha hecho, por decirlo de una manera. Pero ¿sabes? Si nosotros intentamos devolver el favor a Jesús, si intentamos agradar a Jesús de alguna manera, estamos comprando nuestra salvación. Y nuestra salvación no la podemos comprar, porque la compró Cristo en el Calvario. No hay nada que podamos aportar. No, dice la palabra de Dios que aún nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia. Y no te explico lo que quería decir un trapo de inmundicia, para que no lo sé. Si queréis buscarlo en el diccionario y veréis lo que os dice. Pero ¿sabes una cosa? Lo que sí podemos es intentar ser más como Jesucristo. Ser más como Él. No vamos a poder devolver nada, pero sí hacer lo que la palabra de Dios nos dice, andar en santidad, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios santo. Mi salvación, tu salvación, es por gracia. Es amor incondicional. Aun cuando en el diccionario me diga que es un sentimiento, en la vida de un hijo de Dios es algo distinto. Es una actitud, es un modo de vivir, es un reconocimiento de lo grande que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy vamos a recordarlo, a tomar del pan y del vino en esta mañana, a recordar que Dios envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él, para reconciliarnos con Dios, en el cual dio su vida por amor a ti y por amor a mí. Un teólogo cristiano definía así la gratitud. Es la expresión gozosa que ha experimentado la bondad y la gracia de Dios. Tanto lo bueno y lo malo es parte del plan de Dios para moldear mi carácter, ya que de ninguna otra manera lo conseguiría. Y no sé si estamos entendiendo lo que este teólogo quería decir. Yo creo que es muy sencillo, pero vamos a intentar explicarlo. Es que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Un plan perfecto en el cual vamos a pasar por momentos de dolor, vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por cosas que no vamos a entender nunca en la vida y a lo mejor nunca la entenderemos. Muchas veces pensamos, cuando llegue al cielo le preguntaré al Señor, cuando tú llegues al cielo se te habrá olvidado todo. Y lo único que querrás es dar gracias y alabar al Señor porque estás ahí. Y la cuarta cosa que yo veo es que ese plan perfecto de Dios, también tenemos momentos de calma, de alegría y de felicidad. Y sabes, cuando tú y yo tenemos esos momentos, es cuando tenemos que aprovechar para decir gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque la palabra de Dios nos dice que en el mundo, ¿qué tendréis? Alegría, iremos a bailar, nos divertiremos, ganaremos mucho dinero. En el mundo tendréis aflicción. Y fíjate lo que nos dice, pero confiad, yo he vencido el mundo. Qué maravilla, ¿verdad? Es que nos cuesta entender que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Somos extraterrestres. En lo mejor de lo dicho, para que me confundáis, no hemos venido de Marte ni de Júpiter, no. Somos de aquí, pero no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos a Dios, al reino de los cielos, a esa nueva Jerusalén que Dios ha preparado para aquellos que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Alguien dijo alguna vez, fíjate en lo que voy a decir porque me encantó esto, la gratitud es detenerse en la vida. Nos paramos un momento ahora mismo, nos detenemos en la vida para darnos cuenta y valorar las cosas que solemos dar por sentadas. Hay tantas cosas que tú y yo solemos dar por sentado. Solemos dar por sentado que después de aquí saldremos y nos iremos a comer, iremos a casa, descansaremos.
¿Y si pasa un terremoto como Turquía? Y de repente te quedas sin nada. Solemos dar muchas cosas por sentadas. Fíjate, como tener un lugar donde vivir, como tener comida, como tener agua limpia, como tener amigos, como tener un padre, como tener una madre, una familia, como tener estudios, cultura general, incluso tener un teléfono móvil. Y todo eso lo damos por sentado. Hay países del mundo que no tienen nada de eso, que no tienen absolutamente nada. Y sobre todo, damos por hecho que hemos conocido a Dios y que Dios nos tiene que ayudar en todo y que al ser sus hijos, pues bueno, si nos equivocamos ya Dios nos ayudará. Si nos equivocamos, muchas veces vamos a pagar las consecuencias de nuestras equivocaciones, de nuestro mal carácter, de nuestro mal andar, de no obedecer a Dios. Dios nos va a perdonar, Dios nos va a ayudar, pero a veces se van a cosechar consecuencias. Y cuando nos ocurren cosas que no entendemos, cosas duras, amargas, también ocurren cosas buenas, pequeñas, que no valoramos, pero que son cosas pequeñas. Y también hay cosas grandes, en las cuales tenemos que dar gracias a Dios. ¿Has dado gracias a Dios por las cosas pequeñas? Sí. Me alegro mucho. Yo recuerdo de joven, cuando venía a esta iglesia, muchas veces venía andando y recuerdo un martes de oración que salí y le dije, Señor, estoy tan cansado hoy, pero tú sabes que no tengo dinero ni para coger el metro. Y digo, Señor, yo me colaría, de verdad, porque es muy fácil, pero no creo que sea lo correcto. Y seguí andando y me encontré una tarjeta de metro. Y dije, gracias, Señor, porque mi intención era colarme, pero dije que no. Y a veces estas tonterías no son tonterías. Perdonad que haya dicho eso, no son tonterías, son detalles que Dios tiene con la fidelidad de sus hijos, ¿no? Y es bueno ser agradecidos. Mira, no podemos vivir encerrados en nosotros mismos. Y muchas veces vivimos en nuestras angustias, en nuestro dolor, somos ingratos a las cosas de Dios. Y el enemigo, lo que primero que quiere quitarte es lo que estamos estudiando en este estudio, el gozo. Y cuando te haya quitado el gozo, perdón, hay una cosa más importante que el gozo. El amar a Dios. Cuando el enemigo hace que poco a poco empieces de dejar de tener pasión, de amar a Dios, y te brinda una serie de cosas que están a tu alcance, y empiezas a amar más esas cosas que a Dios, tenemos un serio problema. Hermanos, hay muchas cosas lícitas que están a nuestro alcance, pero si las deseamos más que hacer lo correcto, más que las cosas de Dios, estamos en un peligro. Entonces, el enemigo, ¿qué hace? Ama a otras cosas más que a Dios. Pon tu corazón en otras cosas. Y cuando ponemos nuestro corazón en otras cosas, inmediatamente nos quita lo que he dicho, el gozo. Y cuando el enemigo nos quita ambas cosas, nos quita algo muy importante, la paz. Y cuando nos quita el amar a Dios por encima de todas las cosas, cuando nos quita el gozo, la felicidad de ser un hijo de Dios, y nos quita la paz, hermanos, estamos perdidos. Porque el Espíritu, el fruto del Espíritu Santo que está en nosotros, que es amor, gozo, paz, y hasta aquí me quedo porque está dicho aquí, en esta primera de Tesalonicenses, cuando empezamos a que eso disminuya en nuestras vidas, empezamos a entrar en un desierto. Y entonces es cuando tenemos que orar y pedir ayuda. Porque cuando estamos en ese desierto, lo único que tenemos que hacer es cruzarlo con la ayuda de Dios. Y tenemos que pedir al Señor, ayúdame en estos momentos de aflicción a cruzar este desierto y a dar gracias a Dios por la situación que tal vez no entendemos.
Y es que hay que orar sin cesar y dar gracias en todo. Y nos dice la Biblia, porque esa es la voluntad de Dios. Y sabes, leíamos un versículo en la anterior vez que predicamos acerca de este mismo tema. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Es así la voluntad de Dios, no es imperfecta. Dios no deja las cosas a medias. Todo lo que nos pasa es la voluntad de Dios. Y aunque no entendamos, es buena, es agradable y es perfecta. La verdad es que la vida de un creyente, de un discípulo de Jesús, solo se puede vivir de dos maneras. Muchas veces el Hijo de Dios vive centrado en sí mismo y en las cosas que le rodean. Y hay otra manera de vivirla, que es vivir centrado en Dios. ¿Y cómo estamos viviendo tú y yo? ¿Centrados en nosotros y en las cosas que nos rodean? ¿O vivimos centrados en Dios? ¿Qué pasa cuando vivimos centrados en nosotros? Pues hay una cosa que he experimentado, que empezamos a querernos mucho a nosotros mismos. Somos nuestro mejor amigo. Nos hacemos amigos de nosotros mismos y al hacernos así, también nos hacemos amigos del mundo y del pecado que sigue morando en nosotros. Porque aunque somos hijos de Dios, tenemos una vieja naturaleza. ¿Te acuerdas de tu vieja naturaleza? ¿Cómo es? Mejor no acordarse, ¿verdad? Pero ahora vivimos en una nueva naturaleza y esa vieja naturaleza nos hace que nos centremos en nosotros. Y cuando vivimos centrados en nosotros, nos alejamos de las cosas de Dios. Y buscamos vías de escape que nos distraigan y satisfagan nuestra alma. Porque me he desplazado del centro de mi vida, que tiene que ser Dios. Y como consecuencia somos incapaces de ver la paciencia, de ver el amor de Dios y empezamos a ser ingratos. Todo lo contrario de aquel que vive centrado en Dios, que es un hombre que ama a Dios, que se goza en Dios, que ora a Dios y que vive para Dios y que sabe dar gracias a Dios. Vamos acabando ya, porque a veces uno piensa que, bueno, la palabra de Dios a veces habla del cristiano carnal y el cristiano no carnal. ¿Sí? Habéis oído hablar de eso, ¿no? El cristiano carnal. Y a veces uno hasta se considera, bueno, que yo que soy un cristiano carnal. ¿No has oído eso hablando con alguien? Yo que soy un poco carnal. Pues yo no entiendo que seas un poco carnal. Porque o estás frío o estás caliente. Si estás tibio, Dios te dice que te va a vomitar de su boca. Y si estás frío, pues estás frío. Y sabrás cuál es tu condición. Y llegará el momento en que busques a Dios y que vayas a los pies de Dios. Y la verdad es que tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Eres un hijo de Dios? Si eres un hijo de Dios, tienes que ser alguien caliente, alguien que quiera arder con el fuego del Espíritu Santo, que no viva una vida a medias. Y si la estamos viviendo, tenemos que decir, Señor, perdóname, cámbiame, despiértame. Porque si somos hijos, la palabra de Dios dice, Dios al que ama disciplina. Vamos a leerlo por si no lo creéis. Hebreos capítulo 12, versículos del 6 a 7. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Gloria a Dios. Si en un momento dado estamos siendo disciplinados por Dios, gloria a Dios. Porque sabemos que le pertenecemos. Porque sabemos que Él nos está amando. Y si estás viviendo en esa vida a medias y lo sabes, acuda a Dios. Es mejor arrepentirse, es mejor decirle, Señor, ayúdame, cámbiame, ayúdame a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas.
que caer en la disciplina de Dios. ¿O no es mejor arrepentirse antes de que ser disciplinado? Yo creo que sí, ¿no? Pero aún así, aunque estemos tan ciegos, tan sordos, si somos disciplinados, pues gloria a Dios. Porque eso demuestra que nuestro Señor nos ama, a ti y a mí. La verdad es que pues, también podríamos preguntarnos qué frutos estamos dando, tú y yo como hijos de Dios. Estamos dando esos frutos que honran, que glorifican, ese fruto de agradecimiento por vivir la vida, por haber tenido la gracia de que Dios nos amara. Mira, Pablo escribió 14 cartas y 4 de ellas desde la cárcel. El libro de Filipenses, el libro de Colosenses, Efesios y Filemón. La carta a los Filipenses es la llamada la carta del gozo. Y fue escrita desde la cárcel. Y fue escrita en un momento en que Pablo pues, había sido azotado, bueno, terrible. Pero ¿qué es lo que había en el corazón de Pablo? Agradecimiento. Porque Dios lo haya salvado. Porque tenía todas estas cosas del mundo como por basura. La última carta antes de morir Pablo la dirigió a su discípulo Timoteo para animarle, para fortalecerle. Y sabes, lo que tú ves en la carta de Timoteo es que Pablo no se miraba a sí mismo. No miraba su padecimiento. Sabía que en poco tiempo iba a morir, le iban a cortar la cabeza y no le importaba. Lo que Pablo deseaba era ayudar, era bendecir, era hacer que aquellos que eran hijos de Dios siguieran en el camino. Y ese tiene que ser nuestro deseo, nuestro anhelo, ayudarnos los unos a los otros, permanecer en el camino de Dios. No le importaba su vida, le importaba la obra de Dios. Le importaba que los demás anduvieran correctamente en los caminos de Dios. Fíjate lo que le dice. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Amén. Caray, Pablo sabía, pero no le importaba. Él era un hombre agradecido a Dios por lo que Dios estaba haciendo en su vida. Mira, si tú buscas en la palabra de Dios, en toda la Biblia, la palabra gracias o el ser agradecido, el 30% están dichas por Pablo. En toda la Biblia, el 30% es un hombre agradecido. Porque en su caminar creyendo que servía a Dios estaba tan equivocado y estaba tan agradecido de que Jesús haya venido a buscarle, haya venido a su encuentro. ¿Y cómo no nosotros vamos a estar así de agradecidos? ¿Sabes cuál era tu fin? Pasar una vida de 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 años y después irte al infierno. Ese era nuestro fin. Y si no eres un hijo de Dios, pues en esta mañana tienes una oportunidad. La verdad es que siento decirte esto, pero es que si no eres un hijo de Dios, si no has perdido perdón por tus pecados, si la gracia de Dios no te ha sellado como un hijo de Dios, si tu vida no cambia y no ha sido transformada, quiero decirte que de aquí a cuando mueras, tu fin es el infierno. Y no te quiero asustar, porque hay solución para ello. Acércate a Jesucristo. Acércate a Jesucristo. Pídele perdón por tus pecados. Pídele que entre en tu vida. Pídele que te selle con las arras del Espíritu Santo y que te haga un hijo tuyo, suyo. La verdad es que en Juan 16, 33 Jesús nos dice: estas cosas os he hablado para que me tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, seamos agradecidos. Jesús ha vencido. No nosotros, Jesús es el que ha vencido en la cruz del Calvario. Y el Hijo de Dios tiene que vivir una vida de agradecimiento.
Porque todo lo que tenemos, aun el trabajo y el no trabajar, aun el vivir de alquiler o el vivir pues, en una habitación o el vivir en una casa que has podido comprar, todo, absolutamente todo, ha sido dado por Dios en su misericordia a nosotros. Amén. Y aunque a lo mejor vivo en una habitación y me gustaría vivir en un piso, pues gracias Señor por lo que tengo, gracias Señor. Yo vivo en un piso y me gustaría tener una casa a 4 vientos, significa que vivir en el campo, y no lo tengo, pues gracias Señor. Tengo un piso que tiene humedades y que el suelo me baila, pues gracias Señor, porque lo he recibido de ti. Y si en las pequeñas cosas no sabemos ser agradecidos, ¿cuánto más en las grandes? ¿Lo seremos? Mira, como tú y yo sabemos, tenemos 3 enemigos que siempre están ahí. El diablo, el mundo y nosotros mismos. Y estos quieren que tú y yo seamos ingratos. ¿Qué hijo? Cuando un hijo es ingrato con sus padres, hay un refrán español que dice que no es bien nacido el hijo que es ingrato. Somos bien nacidos tú y yo, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no bendecirle? ¿Cómo no darle a Él toda la gloria y la honra que Él se merece? El enemigo está alrededor de nosotros, como león rugiente. No nos dice que nos estamos viendo, ni que nos está haciendo algo. Dice que está alrededor de nosotros. Pero ¿sabes por qué está alrededor de nosotros? Para ver en cuál momento tú y yo somos débiles. Para intentar meter su zarpa. Pero fíjate lo que dice. Vamos a ver lo que dice este versículo, ¿no? Que siempre nos quedamos con eso que está alrededor de nosotros. Pero es que este versículo dice más, y con ello acabamos en esta mañana. Se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 10. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, nos está hablando ya directamente a nosotros, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay situaciones por las que tú y yo pasamos, momentos de tristeza, de dolor, de dificultad, que también hay hermanos nuestros que están pasando por nuestra misma situación. Pero que eso no nos tiene que importar. Tenemos que estar firmes en la fe, sabiendo que si eso nos pasa un día podemos llegar a ayudar a otros, para que les sea menos costoso, para que por medio de nuestro testimonio y de nuestro andar, si hay un momento de caída, podamos cogerle y levantarle, para que Dios sea glorificado en su vida. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y fíjate lo que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, que nos ha llamado para vivir con Él por toda una eternidad. Cosa que el concepto de eternidad no entendemos ni asimilamos. Pero eternidad, es vivir para siempre. No hay muerte, no hay dolor, no hay enfermedad. Vivimos para siempre en un estado en el cual la dicha será el estar con nuestro Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, fíjate lo que dice, aquí está el kit de la cuestión. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. El padecimiento, hermanos, produce paciencia. La paciencia nos acerca a Dios y Dios moldea nuestras vidas para que nuestro carácter llegue a ser como el de Cristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, fíjate lo que hará Jesús. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. ¿No es maravilloso esto? Dios mismo nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Cuán glorioso es nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cómo no estar agradecidos en cualquier circunstancia? ¿Cómo no dar gracias a Dios?